Vaya, jóvenes, hoy sí, me escuchan y me ven, y se ven, ¿sí? Sí. Vaya, perfecto. Bueno, entonces les decía que para ahora vamos a hablar, como tema de clase tenemos lo que es el valor o índice de hematócrito tan importante, ¿verdad? Y tan conocido para nosotros. En este tema también se incluye lo que son los índices hematimétricos y la velocidad de eritrosedimentación. Como siempre les he dicho, pues sí, se traen objetivos generales y dentro de todo, pues son para comprender un poquito mejor y conocer un poquito mejor acerca de estos parámetros o de estos análisis que se realizan en el laboratorio. Dentro de los objetivos generales, definir cada término, en este caso, el valor o índice de hematócrito, índices hematimétricos y la velocidad de eritrosedimentación. Establecer la utilidad de cada una de las determinaciones, sus cálculos e identificar las variaciones de acuerdo a los rangos normales, ¿verdad?, que se manejan, que son tan importantes. Además, también conocer el procedimiento de determinación tanto del hematócrito como de la eritrosedimentación, como también conocer cómo se sacan los cálculos de los índices hematimétricos también. Estas determinaciones hematológicas eh, que se exploran y se valoran, que exploran más bien y valoran las células de la sangre, son muy importantes porque análisis como el hematócrito, la velocidad de eritrosedimentación referido a las células, también son tan importantes como también los índices hematimétricos, ¿verdad? Que aunque sean cálculos, sí relacionan, como los vamos a ver más adelante, relacionan lo que son o se calculan en base al hematócrito, la hemoglobina, que son las determinaciones que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces también, pues, los resultados se correlacionan con el frotis de sangre, con frotis o extendido de sangre que vamos a trabajar. Eso también ya se ha mencionado de que el extendido de sangre que nos se va más que todo a utilizar el propósito el propósito principal de un extendido de sangre, hemos quedado en que es tan importante que se utiliza en primer lugar para hacer la fórmula diferencial, o sea, un recuento porcentual de los leucocitos, pero también que nos ayuda a evaluar de cómo están los resultados de los otros parámetros que hemos trabajado en un hemograma, como son la hemoglobina, la determinación de la concentración de hemoglobina, el hematócrito, los recuentos. Entonces, por eso insistimos en que el extendido de sangre es muy importante. Eh, como generalidades, si ustedes tienen acá estos dos parámetros que vamos a hablar un poquito de ellos ahora, está el hematócrito, ¿verdad? Conocido así como hematócrito, el valor o índice de hematócrito, los tres índices hematimétricos que son el volumen globular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, pues todos están dentro, son parámetros que se utilizan para o que se incluyen en el hemograma completo, en un hemograma. Está también aquí el recuento de eritrocitos y la determinación de hemoglobina porque también en el caso de los índices necesitamos conocer los resultados de la hemoglobina, de los eritrocitos, de la hemoglobina y del hematócrito, ¿verdad? Por eso es que vemos en este cuadro, podemos observar todos los parámetros que están relacionados entre sí. No le dan caso a esa rayita, pero bueno, aquí tenemos. Este es un esquema que yo creo que ya lo han visto en otras oportunidades y nos dice mucho. Me gustan los esquemas cuando dicen mucho. Por ejemplo,
Supuestamente este es un tubo, ¿verdad? Donde hemos puesto una cantidad de kit de sangre que correspondería, digamos, al 100%, ¿verdad? Ahí tenemos un 100% de la muestra, sin haberla medido. Pero sí, al hacerle la centrifugación, al centrifugar, vamos a tener una separación de los componentes de la sangre. En el caso de una sangre con anticoagulante. En este caso, ya les dijeron que el 55% es parte líquida, corresponde al plasma. El plasma está compuesto de suero más fibrinógeno y otros, ¿verdad? Agua, proteínas, sales inorgánicas. En cambio, la parte sólida corresponde al 45%, que es lo que conocemos como masa globular, paquete globular, y en donde van incluidos tanto las plaquetas, los leucocitos y los eritrocitos, que son los que forman, componen en su mayoría lo que es la masa globular. Este 45%, como es tan pequeña la cantidad o la que se refleja en esta capa intermedia entre el plasma y los glóbulos rojos, ¿verdad? Es tan pequeña que llega ahí, se incluyen plaquetas y leucocitos. Entonces, el hematócrito, como de él vamos a hablar ahora, el hematócrito, que dijimos es el 45%, corresponde al volumen y cantidad de los glóbulos rojos, ¿verdad? Eso es el hematócrito, así en forma sencilla y esquemática. También en la clase, esta parte de acá les va a servir también porque les han hablado de volemia, que es la cantidad de sangre en su conjunto, ¿verdad? Y les dijeron cuánta es la cantidad normal de sangre en un adulto, cuáles son los valores normales de la volemia, cuándo es hipervolemia, cuándo es hipovolemia y cómo se saca la volemia. No es algo que todos los días lo hacemos en el laboratorio, sino que cuando se lo solicitan. Hay médicos que llegan y dicen, mire, sáquenme la volemia a este paciente. Entonces ustedes tienen ahí, ¿verdad?, cómo hacerlo, quienes están todos en la capacidad y en el conocimiento de sacar la volemia, y de ahí el médico pues define, ¿verdad?, si es una hipervolemia o es una hipovolemia. Pero sí es un esquema que tiene bastante información y le sirve bastante. Bueno, pero dijimos que ahora vamos a hablar del valor o índice de hematócrito. Eh, se refiere a la proporción que ocupan los glóbulos rojos respecto a la volemia. El esquema que acabamos de presentar está muy bien representado. Es el volumen sanguíneo total. Volumen sanguíneo total refiriéndose a los glóbulos rojos, como dice acá. A los glóbulos rojos. Se define el valor del hematócrito como el volumen que ocupan los eritrocitos expresado como un porcentaje del volumen total. Dijimos que en ese tubo constante, que después centrifugado, se supone que es un volumen 100%, ¿verdad? Una cantidad de un 100%. Y en base a eso, pues es que se dice que es expresado como un porcentaje del volumen total existente en una muestra determinada mediante su separación por centrifugación. Justo lo que hablamos ya. Y hemos dicho que se reporta en porcentaje y la muestra de sangre es sangre completa. Puede ser venosa o puede ser capilar. Dice bien, muestra de sangre completa, sea venosa o capilar. Hemos hablado de dos tipos de punción venosa, punción capilar, ¿verdad? Y que el tipo de anticoagulante es Z, si vamos a hacerlo por una punción venosa, o el anticoagulante será heparina si ocupamos capilares heparinizados. Bueno, para medir el hematócrito hay varios métodos.
para medir. Está los métodos, la medición directa que se hace con el micrométodo, que es el que manualmente, ¿verdad?, todos utilizamos y conocemos. Y está el método de Winthrop, que también mide el hematócrito, pero que ya es algo, un método que ya no se utiliza, ¿verdad? No se utiliza por lo, por lo complicado, por lo complicado que es hacer este método de Winthrop. Y el indirecto, pues, la medición indirecta, que es ahora mucho más fácil, ¿verdad?, con los aparatos semi o automatizados. También el hematócrito se puede medir por otras formas, ¿verdad? Por diversos factores. No tiene que ser así, pero por diversos factores. La determinación se puede hacer por lo que le dio la concentración de hemoglobina, lo multiplica por 3 y eso le va a dar el hematócrito. Les queda de deber a ustedes por qué razón la cantidad de hemoglobina se multiplica por 3 para poder medir ese volumen de glóbulos rojos que significa la determinación del hematócrito. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Les queda de deber investigar por qué razón la concentración de hemoglobina al multiplicarla por 3, ¿por qué por 3? ¿Por qué por 3? Eso es lo que quiero, ¿verdad? ¿Por qué se multiplica por 3? Para que dé el resultado del hematócrito del paciente. Comprometidos, jóvenes. Está el macrométodo, ¿verdad? Por el método de Winthrop, que sería este de aquí, una medición directa. Aquí ya les dije que está en desuso, pero se puede mencionar. Y está también el hematócrito conocido por los índices hematimétricos, que ya lo vamos a ver más adelante. Por el índice específicamente que se conoce como volumen corpuscular medio. Y por supuesto, lo que ya mencionábamos, mediciones indirectas por los métodos automáticos o semiautomáticos o automatizados, como les quieran llamar. Si hablamos del micrométodo o microhematócrito, es el procedimiento manual que en la mayoría pues, se utiliza, ¿verdad?, en la mayoría de los laboratorios. Necesitamos de una microcentrífuga, solamente para hacer la centrifugación de los microcapilares, capilares. En cuanto a los capilares, pues sí, el largo es estándar, pero sí el diámetro, ahora venden unos que son más delgaditos, otros que son más gruesos. Mas, sin embargo, todo comerciante que le ofrece su cristalería, su material, lo que quiera, tiene que ofrecer algo que esté estandarizado, por supuesto, ¿verdad? Pero sí, lo que sí es importante, que estos capilares o microcapilares llamados así, tienen que ser de dos tipos. Los azules, que tienen ¿cómo le diré? Están marcados de color azul en la parte superior del microcapilar, ¿verdad?, que no tienen anticoagulante. Y los rojos, que son los con heparina o también llamados microcapilares heparinizados. Además, también para sellar estos microcapilares necesitamos de una tabla con plastilina y una tabla para poder leer para poder leer el hematócrito. Y entonces acá tienen, ¿verdad?, tuvo como una muestra de sangre, ¿verdad? Dijimos que esto es lo que se mide el hematócrito, la cantidad o el volumen de glóbulos rojos. Y aquí lo tenemos también ya en un microcapilar. Que dice aquí, leucocitos y plaquetas, lo que es el plasma y lo que son los hematíes. Esta es la escala del hematócrito, ¿verdad? ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir
hasta dónde llega la columna de glóbulos rojos. Normalmente dijimos que era de 45. Ya lo veíamos en el esquema. Y en esta, bueno, este es el material, ¿verdad? El material que ya mencionamos, se necesita de una tabla de lectura. Puede ser esta, esta es una como tarjeta, es una tarjeta que tiene la, la escala, y esta es otra forma que ahora proporcionan, ¿verdad? Usted pone aquí, ubica la, la columna A0, ¿verdad? La inferior, y la superior con la cantidad de plasma. Y esto es movible, esta es una como, ¿cómo le diré? Es una eh, como regla, ¿verdad? Movible, que la tiene que llegar a donde se corta, cabal, donde comienza la capa de glóbulos rojos, y acá, a este lado de acá, le va a dar la cantidad o resultado de ese manto. Ahí nos prefieren esta, igual, el método es igual para este, nada más que en diferente. Esta es una tarjeta y este es un aparatito. Esta es la microcentrífuga, algunas microcentrífugas, incluso este plato trae, viene milimetrado, y ahí mismo puede sacar usted también el resultado o el valor que tiene ese capilar en ese. Estos son los microcapilares heparinizados, dijimos que tenían una listita roja, y los que no tienen anticoagulantes pues son de color azul. Ventajas, y aquí tienen otra vez, miren, esta es el aparatito que les digo, ¿verdad? Esta es la escala milimetrada, y con esta regla pues usted hace llegar a, la, a, esta, a este menisco, le llaman, menisco, donde están donde está hasta donde llega la capa de glóbulos rojos, y aquí le mide en esta escala cuánto es el resultado que le da. Ventajas del método, pues utiliza pequeños volúmenes de sangre. Cuando hay menos cantidad de sangre, ¿verdad? En esa muestra, como hay menos, entonces el atrapamiento de plasma entre las células es menor. Y el procedimiento, pues es un procedimiento relativamente fácil, es sencillo, está estandarizado y además se puede reproducir. Para el hematócrito, también, ¿verdad? Todos tienen sus rangos normales, todos tienen sus rangos normales. Y ahí están también, ustedes lo tienen, este cuadrito lo tienen en la guía del manual. Vean cómo los rangos normales para hematócrito varían de acuerdo a la edad, al nacer, en la infancia, las mujeres, el hombre, varían de mujer a hombre, de niños, ¿verdad? Pero todos son reportados en porcentaje, ya vimos por qué. Ahí vemos acá pues los valores para cada uno de la población que hemos mencionado. En cuanto a la utilidad e importancia de interpretación de los resultados en el caso del hematócrito, sí. Valores por debajo normal de los rangos que acabamos de mencionar, pues definitivamente si esos glóbulos rojos están disminuidos, ¿verdad? Todos sabemos que son casos de anemias, de diversas etiologías, la que sea, ¿verdad? Pero es una anemia. En hidremias del embarazo también, ¿verdad? El hematócrito va a estar por debajo de lo normal porque hay una menor cantidad de glóbulos rojos por aumento del volumen de agua en las personas que se encuentran en esta situación. Valores ligeramente aumentados, pues sí, en casos de diarrea. ¿Por qué? Porque se pierden
porque aumenta, ¿verdad? Se pierde el líquido, perdón, se pierde el líquido y aumenta la capa de glóbulos rojos. Igual en quemaduras se pierde plasma, en los vómitos, hay una deshidratación, en los shock. ¿Por qué? Porque hay un aumento, como dice aquí, de la masa de glóbulos rojos en este caso, y una disminución de la cantidad de plasma, como vimos que era la parte líquida en el esquema T. Valores por arriba de lo normal, pues sí. Sabemos que si anemias, sabemos que es la disminución de los glóbulos rojos, pues policitemia es lo contrario, ¿verdad? Policitemias o eritrocitosis también se llaman, ¿verdad? Valores por arriba de lo normal en un hematócrito. Cosa rara en nuestro medio. Otra cosa importante del hematócrito es que la información que aporta, perdónenme, la información que aporta la determinación del hematócrito aún en ese microcapilar es bastante significativa. La capa de eritrocitos está relacionada con el recuento, lo que mencionábamos. Fíjense que en un hemograma, y lo vamos a ver, ¿verdad? Como en el hemograma llevan los análisis o parámetros para que investigan, por decirlo así, que investigan la línea roja, la línea blanca. Entonces, la capa de eritrocitos, en caso de digamos, tenemos un microcapilar, está relacionada con el recuento de glóbulos rojos que tenemos que incluir en el hemograma. Si está aumentada, si está disminuida las células rojas, ¿verdad? Su morfología celular, ¿verdad? Depende mucho si son macroeritrocitos o microeritrocitos, porque acuérdense que esto nos está indicando un tipo de anemia, a excepción de las eritrocitosis o policitemias que dijimos que el valor de hematócrito va a estar aumentado. La capa de glóbulos rojos va a estar aumentando. Entonces, si este hematócrito nos está diciendo que nos representa, que nos informa aumento o disminución de células rojas, porque ahí depende de la morfología de las células. Si son macro, si son glóbulos rojos grandes, si son rojos pequeñitos, macro o micro eritrocitos. En casos cuales, ya les decía, en casos de anemias, porque la capa va a estar disminuida. En casos de policitemias, porque la capa de glóbulos rojos que vamos a ver incluso macroscópicamente en el microcapilar va a estar aumentada. Va a estar aumentada. También fíjense que después de que ustedes me centrifugan, yo creo que más de alguno ha hecho un hematócrito, ¿verdad? Ha hecho esta determinación. Incluso en el microcapilar, después de que lo centrifugan, bueno, uno mide los glóbulos rojos, las células rojas. Además, ahí puede usted ver que la capa de leucocitos y plaquetas que está entre el plasma y las células rojas lo puede apreciar, ¿verdad? En los casos, por ejemplo, de que haya un recuento de leucocitos por arriba de los valores normales, esta capa que está entre el plasma y el paquete globular, ustedes van a ver una capa de blancos por arriba de lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el recuento de leucocitos va a estar aumentado. ¿Y qué quiere decir entonces en el extendido de sangre? Que ustedes van a encontrar aumentados en cada campo microscópico, ustedes van a observar cantidad de bastante significativa de lo que son los leucocitos. Entonces, también, si vemos la capa de leucocitos y plaquetas aumentado en un microcapilar, esto debe de reflejarse en el extendido de sangre y en el recuento de las células blancas y en la fórmula diferencial, como dice acá, ¿verdad? Esto relacionado con que si la capa de blancos está aumentada, hay una leucocitosis.
cuento, arriba de lo normal. Y si la capa está muy, que casi no se ve, hay una leucopenia, un recuento de células blancas menos de lo normal. ¿Por qué lo mencionamos acá si estamos hablando de rojos? Pues sí, porque como estamos ocupando el microcapilar, nosotros tenemos que utilizar todos los elementos para poder ofrecer buenos resultados y también aún para uno mismo sentirnos satisfechos de que nuestro trabajo ha sido correcto. Aquí está, miren, en esta fotografía un poco oscura, pero sí, miren, esto sería normal, pero una capa de glóbulos rojos, no sabemos si eso es normal o qué, pero sí la capa de glóbulos blancos, ¿verdad? Digamos que está normal. Pero en esta, por ejemplo, tenemos una disminución de la capa de glóbulos rojos y la capa de glóbulos blancos y plaquetas, digamos, está bien aumentada. Ya usted ya va pensando, ¿no? Como el hematócrito es de lo primero que uno trabaja. Entonces aquí usted ya va pensando qué es lo que va a encontrar y cómo van a estar sus parámetros, el resto de sus parámetros. Bueno, acá dice que el aspecto de la sangre centrifugada en diversas enfermedades se presenta acá. Acá tenemos, miren, estos les presento aquí, este se llama tubo de Wintrow. Se los presento desde ahora, muchos ya lo deben de conocer, porque pues aquí nos sirve para representar, ¿verdad? Esta muestra de sangre que se ha montado en un tubo de Wintrow y que nos sirve para decir que el tubo de Wintrow tiene dos escalas, de 0 a 10, que no se ve aquí, y de 0 a 10, ¿verdad? De arriba para abajo y de abajo para arriba, porque tiene una función este tubo, ¿verdad? Desde ya, tiene una función, servía antes para hacer el macrohematócrito, así se hacía, por eso es que ya no se hace, pero imagínense que llenar un tubo de estos no es tan fácil. No es tan fácil. Y segundo, lavar estos tubos. Ahora, pues, ya ven, un microcapilar se bota y ya. Entonces quiere decir que este tubo servía de 0 a 10 para medir la eritrosedimentación, que ya la vamos a hablar de ella. Y de arriba para abajo, el hematócrito, pero teníamos que centrifugarlo. O sea, un método bastante que quedó por ahí, ¿verdad? Que quedó en el recuerdo. Entonces, en esta serie de tubos que tienen aquí, tubos de Wintrow, van a ver A, B, C, D, E, F. Está en un paciente con normal. ¿Verdad? En el de anemia, por supuesto. La capa del glóbulo rojo está baja, igual. Aquí son, definitivamente, desde el momento en que usted ve esto, pues sí, el hematócrito me va a dar baja. En caso de anemia crónica después de una hemorragia, sería este. En caso de leucemia, imagínense aquí, ¿verdad? Poco se puede apreciar, pero sí se ve una capa de glóbulos blancos bastante grande, más de lo normal. Anemia perniciosa y en hepatitis. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué decimos si esto está dentro de lo normal, el hematócrito dentro, supuestamente, pero está más bajo de lo normal? Pero su plasma está ictérico, está amarillo. Por eso es la baja del glóbulo rojo. Aquí hay una destrucción del glóbulo rojo. Aquí, miren, el plasma ya no tiene las características de un plasma normal como se ve aquí. Opalescente, sí, pero no de color amarillo. Eso ya va diciendo que ahí hay componentes, otros que ya sabemos cuál es, que está dando este color y por qué lo da este color así. Hemólisis, en caso de hemólisis, ¿verdad? Vamos a ver plasmas rojizos, capa de glóbulos rojos más baja. En los lipémicos que se ven gruesos,
en este caso plasma, y también por sustancias colorantes, por diversas sustancias colorantes que pueden estar presentes también en la sangre. Bueno, los resultados de la determinación del hematócrito están relacionados con aquel cuadro que vimos al inicio, con el recuento de células rojas por milímetro cúbico. Ya les dije que cuando ustedes vean unidades en milímetros cúbicos es porque al trabajar manualmente hemos trabajado con una cámara, haciendo un recuento en cámara de Newman. Cuando vean, porque ahí se reportan en unidades por milímetro. Además, también está relacionado con el cálculo de los índices hematimétricos, ya vamos a ver más adelante, con la determinación de hemoglobina y con el extendido de sangre periférica. Muy importante. Ahora, para dar un resultado de cualquier parámetro en el laboratorio, todo, ya ven que todo se relaciona. Bueno, pues desde un inicio hablamos de una toma de muestra. En el caso del hematócrito, que hayamos dejado el torniquete por un tiempo, por demasiado tiempo. Aquí dice el tiempo máximo del torniquete, ya sabemos que es aproximadamente 1 minuto. ¿Por qué? Porque ahí lo que hay una constricción de los vasos. Hay una estrechez, hacer que se detenga un poquito más el fluido de sangre, ¿verdad? Para poder funcionar y obtener una buena muestra, ¿verdad? Esto en caso de la toma de muestra. Además, el uso del anticoagulante. Ya dijimos que las pruebas hematológicas hay sus excepciones, ¿verdad? El anticoagulante que se utiliza es el EDTA. Y ya también en cualquiera de los parámetros que vamos a analizar, les digo, hay pruebas que sí, ya le mencionan, cuando son pruebas diferentes a las que se utilizan en el laboratorio para trabajar manualmente o aún en los aparatos automatizados, le dicen, ¿verdad?, que tienen que ocupar tal otro anticoagulante a tal otra proporción, a tal otro porcentaje. En el caso del hematócrito, pues sí, es muestra con el anticoagulante ETA. Y aquí dice 1.5 milímetros de sangre, o sea, una gota por cada 3 mililitros de sangre. Así es la proporción en que se utilizaba. Pero ahora, con el uso de los tubos al vacío, usted ya no tiene que andar poniendo, calculando, ¿verdad? Primero que el anticoagulante, entonces, en líquido. Se ponía 3 gotas en cada tubo de hemólisis, póngale, y ahí más o menos 3 cc de sangre. Entonces, para no andar haciendo ese cálculo, eso ha venido a resolverse con los tubos al vacío. Acuérdense que los tubos al vacío, como vieron al inicio, estos tubos ya traen la cantidad de anticoagulante y cuando usted introduce la sangre, el vacío es tal que ya está calculado para que no se pase de la cantidad que necesita para la cantidad de anticoagulante que va en el tubo, ¿verdad? Entonces eso se soluciona. Pero sí lo puede hacer. Si usted lo compra en líquido, pues, ¿verdad? 1 gota por cada 3 cc de sangre. Usted lo calcula. A mayor cantidad del anticoagulante, como estamos viendo las principales causas de error, a mayor cantidad de anticoagulantes, pues el hematócrito bajará por aumento de la concentración de las células. Ese es el porqué. A mayor hiperosmolaridad del medio, mayor tamaño del glóbulo rojo, mayor valor del hematócrito. Todo tiene también
Cuando se trabaja con pocas muestras, entonces hay oportunidad de poder, uno, eh, este, como les diré, tener la oportunidad o más tiempo de poder analizar un poquito más de su trabajo, ¿verdad? Porque si hay si es en cuestión del anticoagulante, pues usted empieza a preguntar, ¿verdad? Y dice, bueno, entonces aquí, ¿qué pasó? ¿Quién está funcionando mal? Hay que corregirlo. Entonces, pero cuando son volúmenes grandes de muestra, ahí sí es un poquito más difícil, ¿verdad? Pero sí es bueno e importante conocer, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales causas de error en estas determinaciones para saberlas corregir? Si maltratamos la muestra, alguien preguntaba, ¿verdad? Alguien decía de que, creo que Wilber, alguien preguntaba, decía o comentaba ayer de los microcoágulos que se forman, ¿por qué? Por un maltrato de la muestra. Maltrato no es que la agiten, ¿verdad? Uno ya sabe. Pero sí, el no mezclar bien la muestra de sangre con el anticoagulante, pues sí nos puede dar también formación de esto, de microtúbulos, microcoágulos. La conservación de la muestra. Por lo general, las muestras se trabajan casi, digamos, en el transcurso de la mañana, cuando son muchas muestras. Y si no, inmediatamente, si solo le llega un paciente a un laboratorio, uno o dos, inmediatamente usted trabaja su muestra de sangre. Climas calurosos, ayer hablamos, ¿verdad? Nuestro clima es bastante templado, digamos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el calor, pues sí, destruye las células, especialmente los glóbulos rojos, que son los que nos interesan en este momento. En cuanto a la toma de muestra, igual, ¿verdad? En la punción venosa, pues hemos hablado de eso anteriormente, aplicación prolongada del torniquete, punción en venas inadecuadas, extracción de muestra insuficiente, depósito de muestra en los tubos, que ya mencionábamos, mala rotulación de los tubos, eso es criminal, equivocarnos, ¿verdad? Tienen que ser bien identificadas. Y el uso de anticoagulantes, como estábamos mencionando anteriormente. Aumento de la temperatura, deteriora principalmente la heparina, pero como no es heparina la que vamos a utilizar, sino que ocupamos ETA, ¿verdad? La heparina solamente en casos muy especiales o en casos de hacer una punción capilar en donde se ocupan los microcapilares con heparina. Creo que aquí está, ¿verdad? Mala punción capilar, que la punción sea muy superficial y no fluya una cantidad de sangre suficiente, sino que le fluya más plasma que otra cosa, ¿verdad? Entonces la muestra ni la va a poder obtener. Tomar una muestra de sangre, de una gota de sangre en la punción dactilar y llenar un microcapilar heparinizado, no creo que es fácil. Es de saber hacerlo y tener experiencia en hacer eso. Hacer presión o apretar el dedo, le va a salir más plasma que células. Llenar el capilar con la primera gota que fluye. Bueno, esto para mí. Llenar el capilar con la primera gota que fluye es bastante de conocer un poquito más la persona que usted va a funcionar, porque el paciente que tiene enfrente, porque si no si no, y si después no se queda ya no le sale más sangre, más gota de sangre, tiene que volver a pinchar al paciente, ¿verdad? Que no es fácil. No mezclar la muestra antes de montar el microcapilar. Por eso les decía, llenar un microcapilar heparinizado no es fácil, porque es una técnica bastante especial y quiere bastante ciencia por esto. Porque como lleva heparina, usted tiene
que esa gotita que tomó tiene que mezclarse con la heparina que lleva en el interior de ese microcapilar. Entonces, por eso esa sí es un poquito de experiencia, que llenados insuficientes de los microcapilares, no le lee. No sellar con suficiente plastilina. Cuando la ponen en la microcentrífuga se le salió la sangre y no tuvo nada. Al final, nada. Y errores en la lectura, que eso ya es lo más difícil que suceda. Bueno, hasta aquí, jóvenes, preguntas del hematócrito, sobre hematócrito. ¿Quiere escuchar? ¿Preguntas? Liz, nada más preguntarle acerca de la pregunta que dijo, era por qué se multiplicaba por 3 el valor del hematócrito, ¿verdad? A ver, ¿por qué? Porque se dice que el hematócrito es la tercera parte del volumen sanguíneo, entonces básicamente creo yo que es porque el cuerpo tiene una relación, digamos, de 1 en 3 con respecto al hematócrito. A ver, a ver, a ver. Es por El eso, ¿no? hematócrito, eso lo acaba de leer, lo acaba de averiguar. Sí, O ya, sí, le vaya, pregunté. vaya, dígame, a ver, ¿por qué es? Digo, repítanos, porfa. Porque se dice que el hematócrito es la tercera parte del volumen de hemoglobina del cuerpo, ¿Del cuerpo o del glóbulo rojo? del glóbulo rojo, perdón. Por él, ahí Sí, sí, estoy de acuerdo. Por eso le decía que esto perdón. lo acababa de averiguar. Porque sí, porque estamos midiendo el volumen de los glóbulos rojos, ¿verdad? Sí, Es decir, ¿cómo les diré? Relacionado con lo que es hemoglobina, ¿verdad? Entonces, se considera de que ¿cómo es? La hemoglobina es la tercera parte ocupa la tercera parte del glóbulo rojo, así es. La hemoglobina ocupa la tercera parte en el glóbulo rojo. Por eso es que usted tiene la cantidad de glóbulos rojos, la va a multiplicar por 3 o la va a dividir entre 3 para saberlo, el valor de la hemoglobina, ¿verdad? O al revés. Si usted tiene la determinación de hemoglobina, ¿verdad? Y usted la multiplica por 3, yo no sé si así estaba explicado ahí en la diapositiva que les puse, pero si usted tiene los valores de hemoglobina ¿alguien sabe los valores de hemoglobina? A ver, ¿alguien sabe los valores de hemoglobina? Eso varía, licenciada, varía de laboratorio, pero normalmente en el hombre de 13 a 16 y mujer de 12 a 15. Vale, entonces digamos que usted, ¿verdad? Como varón, tiene 13 digamos, ¿verdad? De hemoglobina, usted quiere y no tiene una microcentrífuga, por eso es que se ocupa así esa fórmula. Usted tiene que su concentración de hemoglobina le dio de 13, usted puede en algún momento conocer la concentración el valor del hematócrito si lo multiplica por 3, ¿verdad? Así, 13 por 3 le va a dar su valor del hematócrito calculado. Y si usted tiene al contrario, si usted tiene el hematócrito, ¿verdad? Y no tiene cómo hacer la hemoglobina, póngalo. Entonces, el hematócrito lo divide entre 3 y le va a dar más o menos, ¿verdad? La concentración de hemoglobina. Estamos. Por eso que dijo nuestra compañera que así es, ¿verdad? Por la cantidad de hemoglobina que tiene un glóbulo rojo. ¿Estamos jóvenes? sí, Liz, gracias. Sí. Bueno, entonces, jovencitos, para seguir adelante, voy a tomar agua, permítanme.
tenemos los índices hematimétricos. Se conocen también como índices corpusculares o índices eritrocitarios. Por lo general, vamos a oír índices hematimétricos o índices eritrocitarios. ¿Alguien los conoce? Les pregunto. A ver. A ver, Tania. ¿Conoce usted los índices hematimétricos, Tania? Kelly. Sí, licenciada. A ver, Kelly, ¿usted conoce los índices hematimétricos? Yo supongo que son volumen corpuscular medio, ¿cómo era el otro volumen? Pero son como tres. Ajá. Son tres volúmenes. Ajá. El volumen de glóbulos rojos también en sangre. Pero se me ha ido el nombre, pero yo sé que son tres. También, ajá. Son tres, vaya. Y Jocelyn. Jocelyn. Y Gabriela María. Hola, Lic. Hola, Gabriela. Será el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular. A ver, Fernando. ¿Fernando está por ahí? A ver, Gerson llegó. Y Leo no llegó. Bueno, entonces, a ver, Enrique. Hola, licenciado. ¿Quién me habló? Gerson. ¿Quién? Leo. Yo leo. Vaya, Sí. Leo. A ver, Leo. Sobre los índices hemáticos. ¿Los conoce? ¿Leo? ¿Conoce? La concentración corpuscular media de hemoglobina, la hemoglobina corpuscular media y el otro sí, no sé, hemoglobina. El volumen, el volumen. El Volumen. volumen corpuscular medio, Vale. que Bueno, es el el VCM. De ahí sí. está el HCM, que es la hemoglobina corpuscular media. Y está la CCMH, que es la concentración corpuscular media de hemoglobina. Vale. Y vamos a ver. Y Cristina María, ¿sabe qué parámetros se ocupan? Ah, bueno, primero, a ver, Cristina, más fácil. ¿Son determinaciones o son cálculos? Cristina María. Cristina María estaba presente. Bueno, más adelantito vamos a preguntar. Sigamos. Entonces, como decían los compañeros, sí, estos son valores absolutos que definen tamaño, contenido y la concentración de hemoglobina de un eritrocito. Fíjense bien, imagínense que son cálculos, pero con ellos, al sacarlos con fórmulas, como vamos a ver, se definen el tamaño. Quiere decir de que con ellos se va a conocer o se va a determinar, le va a indicar al médico, ¿verdad? Si la anemia que tiene ese paciente, ¿por qué? Pues si el tamaño de los glóbulos rojos está más grande, es un tipo de anemia. Si está más pequeño, también. Si están todos así, todos deformes, también. El contenido de la hemoglobina, también. El eritrocito también. ¿Para qué? Porque como les estaba diciendo, la utilidad de estos cálculos es para hacer diagnóstico y tratamiento de las anemias el médico. Otros los resultados. El médico es lo que hace el diagnóstico y da el tratamiento. Como me decían los compañeros, son cálculos hematológicos constantes. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan para sacar estos cálculos?
utiliza el recuento de glóbulos rojos, la determinación de hemoglobina y, por supuesto, el valor del hematócrito que acabamos de hablar de él. Entonces, como también decían nuestros compañeros, a ver, los índices hematimétricos son 3. El volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Cuando los reportan, a veces solamente le ponen las iniciales, ¿verdad? CM, incluso leo así las mencionadas, CHBC, ¿verdad? Para cada uno de ellos. Entonces, para comenzar a hablar del primero, tenemos al volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio, ¿verdad? Se define como el volumen medio de cada eritrocito expresado en micras cúbicas, o también pueden haber otras unidades como son los femtolitros. Podemos encontrarlo como micras cúbicas o como pegado femtolitros. Como son cálculos, ellos tienen fórmulas, se sacan con fórmulas. El volumen corpuscular medio se va a sacar así. El hematócrito del paciente sobre las 2 primeras cifras de glóbulos rojos, esto multiplican por un factor. Estos factores ya están, ¿verdad? Incluso son constantes, En este caso se multiplica por 10. Estas 2 primeras cifras del recuento de glóbulos rojos, como el recuento de glóbulos rojos anual ya no se realiza, entonces hay una fórmula para, en base al que se saca la cantidad de glóbulos rojos, ¿verdad? El recuento de la cantidad de glóbulos rojos por el hematócrito. Yo creo que esta fórmula está en el manual, pero si no, pues por favor, pregunten nada, o se las pueden mandar también, ¿verdad? Pero así, estas 2 primeras cifras del recuento de glóbulos rojos sí se sacan por una fórmula, por eso que les digo. En el caso de los aparatos automatizados, esto ya no es necesario, porque como ahí la máquina le da todo, ¿verdad? Le da el recuento de rojos, le da los índices, ya se lo da todo, entonces eso no es necesario. Pero cuando estamos trabajando manualmente, entonces sí es necesario de esa fórmula, ¿verdad? La fórmula para sacar la cantidad de glóbulos rojos por medio del hematócrito. Y también, por supuesto, que el volumen corpuscular medio, pues tiene sus rangos de referencia, ¿verdad? Como son diferentes, en diferente edad, más que todo de niños, adultos. Lo importante es que se reporta en micras cúbicas, como decíamos acá, o femtolitros. Aquí está en micras cúbicas. Entonces, importante porque el glóbulo rojo va a medir el volumen medio de cada eritrocito. Ajá. ¿Y cómo va en base a los rangos de referencia que acabamos de ver en anterior? ¿Cómo se interpreta? Bueno, puede ser de que salgan valores aumentados por arriba de lo normal cuando los glóbulos rojos son más grandes de lo normal. Entonces, cuando hay eso, debería ser al revés. Aquí no más, sino que aquí igual a una anemia. Hay glóbulos rojos más grandes de lo normal, hay una anemia. A ver, voy a preguntar aquí. A ver, Iris, ¿por qué razón cuando los glóbulos son más grandes de lo normal, es que hay una anemia? A ver, Iris, ¿por qué razón? Fíjense bien. Cuando los glóbulos rojos están más grandes de lo normal, es que decimos que hay una anemia, porque aquí nos está diciendo que el volumen corpuscular medio le mide el volumen,
del glóbulo rojo. O pueden ser grandes o pueden ser chiquitos. Si están arriba de lo normal, de los valores normales, los glóbulos son grandes. Macrocitos, macroeritrocitos. ¿Por qué razón, Iris? Entonces decimos que aquí hay una anemia. Porque puede haber alguna deficiencia de algún nutriente ¿Y entonces? o puede haber alguna anomalía en la formación del eritrocito y eso de un tamaño anormal en él. Y usted se recuerda cuándo es que, bueno, ¿y dónde va a ver usted glóbulos rojos grandes? En médula ósea. Pero nosotros no trabajamos con aspirados de médula, Iris. En tipos específicos de anemias. Definitivamente hay una anemia, y aquí lo dice, nada más que aquí este más aquí no corresponde. Bueno, a ver. Nosotros vamos a evidenciar el tamaño en el frotis de sangre periférica. Correcto. En el extendido de sangre vamos a ver nosotros glóbulos rojos grandes, ¿verdad? Porque vamos a decir que hay anemia. Porque primero el recuento de glóbulos rojos. ¿Qué dijimos anteriormente que se ocupaba para sacar el volumen corpuscular medio? La cantidad de glóbulos rojos. ¿Ah? Ahí van a estar disminuidos. ¿Por qué? Porque hay una anemia, porque los glóbulos rojos son grandotes y lo vamos a ver claramente en el extendido de sangre, porque entonces se están destruyendo, eso no es normal. Glóbulos rojos grandes. ¿Y a qué se atribuye? Generalmente, ¿a qué se atribuye estos glóbulos rojos grandes? Cuando hay deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, así de lo que se habla en general. No quiere decir que esa sea la regla. Si los valores están por debajo de lo normal, entonces, entonces se dice, esta anemia se llama anemia macrocítica. Hay macrocitosis. Anemias megaloblásticas, como ven aquí, por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. Ahora, son anemias no megaloblásticas cuando son anemias hemolíticas crónicas, cuando hay un sangramiento, una destrucción, no hay sangramiento, cuando hay una destrucción de glóbulos rojos, ¿verdad? Anemias hemolíticas crónicas. Cuando hay enfermedad hepática, en las enfermedades hepáticas, en el hipotiroidismo, eso puede suceder. Ahí es donde entonces va el diagnóstico y tratamiento que debe hacer el médico. ¿Estamos hasta acá? Cuando los valores del volumen corpuscular medio están disminuidos, entonces va a ser lo contrario. Los glóbulos rojos van a ser más pequeños de lo normal, más anemia, microcitosis, pues sí estaba bueno, más anemia, esto significa que hay una microcitosis. Entonces, se habla de una anemia microcítica. ¿Por qué? Porque vemos en el extendido de sangre, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver. Glóbulos rojos pequeños, hipocrómicos. ¿En qué caso? Cuando hay deficiencia de hierro, en las talasemias. Si los glóbulos rojos están dentro de los valores normales, entonces pero hay una disminución del glóbulo, pero cuando los glóbulos rojos están normales, como dice aquí, hay una normocitosis. En caso de que fueran pacientes con anemia, pero por otra causa, ¿verdad? Anemias normocíticas, porque el volumen puede estar aumentado, puede estar disminuido, puede estar dentro de lo normal, pero el paciente debe tener algo. Como les digo, bueno, ahí es importante el criterio médico. ¿Por qué? Entonces, por eso son útiles estos índices, porque con ellos se clasifican las anemias en base a su tamaño. Para el caso que estamos hablando del volumen corpuscular medio. El volumen corpuscular medio clasifica las anemias en base a su tamaño.
O son macroeritrocitos o son microeritrocitos, como en este caso. El otro de los índices es la hemoglobina corpuscular media. En este caso, este índice mide la cantidad de hemoglobina correspondiente a un eritrocito expresada en microgramos o puede ser también en picogramos. Microgramos o picogramos. Cantidad de hemoglobina correspondiente a un eritrocito. Si yo les cuento, para ustedes, esto es conocimiento, ¿verdad? Pero para una persona que no, ¿y cómo van a saber cuánta hemoglobina, la cantidad de hemoglobina que tiene un eritrocito? Y nosotros sí, pues lo podemos hacer. Miren, con esta fórmula de hemoglobina corpuscular media se saca con esta fórmula. Tienen que ocupar la concentración de hemoglobina que les dio el paciente y volvemos a las dos primeras cifras del recuento de glóbulos rojos. Y esto lo multiplican por 10. Esto se bajó, pero no es así. El factor va multiplicado por 10. Ahí se desconfiguran muchas veces las diapositivas. Entonces queda así. Hemoglobina en gramos por ciento del paciente, ¿verdad?, sobre las dos primeras cifras del recuento de glóbulos rojos, por supuesto, del paciente, multiplicado por 10. Esto lo suben. En cuanto a los rangos normales o valores normales, sí, vemos que al nacer, en los niños, y hay una diferencia ya con los adultos. No se diferencia ni hombre ni mujer. Los valores son estos. Y las unidades en que se reportan, ya decimos aquí, o en microgramos o en picogramos. Como hemos dicho de que también es bueno conocer, para nosotros es bueno conocer los resultados, ¿verdad?, obtenidos, aumentados, disminuidos. Ya el médico, pues sí, ya dijimos, a él le corresponde la otra parte, el diagnóstico del tratamiento. Entonces, para también nosotros no solamente obtener un valor, sino que también interpretar, es bien importante. Valores aumentados, el aumento de hemoglobina es paralelo al aumento del volumen globular y no refleja que hay una saturación de hemoglobina. Si aumenta el volumen, hay un aumento de hemoglobina. Pero no quiere decir de que tenga más, ¿verdad? Sino que es paralelo. Valores disminuidos se relacionan con la anemia hipocrómica. ¿Verdad? Porque cuando hablamos ¿cómo le diré? Porque el color que van a ver ustedes en el extendido de sangre, ustedes van a ver glóbulos rojos pálidos, decimos que son hipocrómicos, porque están relacionados con la cantidad de hemoglobina, con la concentración de hemoglobina. Por eso, cuando está disminuido el valor de la hemoglobina corpuscular media, valores disminuidos en anemias hipocrómicas. En el extendido vamos a ver glóbulos rojos pálidos, hipocrómicos. Valores normales, anemias normocrómicas, ¿verdad? Hay una disminución de eritrocitos, ¿verdad? Hay una anemia. Pero si el volumen, la hemoglobina corpuscular media le da dentro de los valores normales, entonces hay una anemia normocrómica. No se habla de anemias hipercrómicas, ¿verdad? ¿Por qué? Por esto que dijimos. El hecho de que el volumen del glóbulo rojo y la hemoglobina es paralelo, no quiere decir de que haya más hemoglobina en ese glóbulo rojo, porque es más grande, ¿verdad? Entonces, la utilidad
de este índice es la clasificación de las anemias de acuerdo a la cantidad de hemoglobina contenida en el eritrocito. Esto es claro, hemos ocupado para sacar el valor del paciente, hemos ocupado la concentración de hemoglobina del paciente sobre el recuento de glóbulos rojos del mismo paciente. Términos utilizados en este caso: hipocrómicos, normocrómicos. Y este, pues, que es el último de los índices, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Se define como la cantidad de hemoglobina contenida en el volumen de masa globular. Es la relación entre la cantidad de hemoglobina y el hematócrito. Se expresa en gramos. Y también por fórmula. Lo que le dio de concentración de hemoglobina sobre el valor del hematócrito y lo multiplica por este factor 100. Allá donde les dije que corrigieran en el volumen corpuscular medio, creo que fue, esto se había bajado. Entonces pónganlo así como corrijan ustedes cuando les llegue la información, o creo que está en el manual también, pero en el manual debe estar correcto. Esto es lo correcto. Aquí va multiplicado por el factor, en este caso 100. Los rangos normales, igual, ¿verdad? Ya dijimos que se reportan en gramos por ciento. Para interpretar los resultados, están aumentados por arriba de los rangos normales, no se observan. Solamente se van a encontrar por arriba de estos valores en casos bien especiales. En casos de anemias hereditarias, como es la eferocitosis. Aquí hay un defecto de membrana. No es por nutricionales, son anemias hemolíticas hereditarias, ¿verdad? Por defectos de membrana del eritrocito. Algunos casos de drepanocitosis también, en este caso, especiales como estos, ¿verdad? También, cuando hay defectos en la membrana o cuando hay defectos en la molécula de hemoglobina también, ¿verdad? Donde los glóbulos rojos ¿cómo es? Sufren estas deficiencias, ¿verdad? Estas deficiencias y se deforman. Y por eso es que son destruidos y, por supuesto, entonces habrá anemias. En este caso estamos relacionando hemoglobina con hematócrito. Entonces nos da la interpretación de anemias mucho más complicadas, mucho más complicadas, que necesitan entonces sí, ahí hacer otros estudios hematológicos, periféricas, otras análisis mucho más especializados. Bueno, entonces esos son los tres índices hematimétricos: el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina corpuscular media, y la otra que era la cual. A ver, ¿en qué quedamos, Lenny? ¿Cuáles son los tres índices hematimétricos? Volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y concentración de hemoglobina corpuscular media. Correcto. Gracias, Lenny, gracias. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? Seguimos. Bueno, y también teníamos que hablar de la velocidad de eritrosedimentación, que se conoce como sedimentación globular. Fíjense que para hablar de la eritrosedimentación, porque así lo conocemos y lo trabajamos, esta es una prueba relacionada bastante con lo que es la clínica, la medicina.
Y sí son pruebas antiguas, ¿verdad? Descubiertas, imagínense, allá por el 1897, por siempre, ¿verdad? Hay investigadores, siempre existe la curiosidad de conocer un poquito más, sobre todo cuando se está bien compenetrado en ciertas áreas. Si es inmunología, imagínense, es un mundo. Si es parasitología, es otro mundo. Pero sí, eso es lo lindo, lindo de verdad de la carrera, en donde las áreas son con conocimientos bien profundos. Si ustedes quieren hacer investigación, pues tienen donde investigar. Y también, pues, de conocer, ¿verdad? Esta es una determinación o un análisis que no es una prueba diagnóstica de laboratorio. Sí la ocupan los médicos, ¿verdad? En todo momento la han ocupado, porque ahora hasta incluso con la pandemia lo ocupan. Fíjense que antes se recibían solicitudes solamente de eritrosedimentación, ahora no, porque por lo mismo, porque dice que no es una prueba de diagnóstico. Y no le va a decir, sí, el paciente tiene anemia. No, el paciente, esto significa, no es para hacer diagnóstico, sino que ahora la incluyen, la indican, ¿verdad? Como una prueba de apoyo, digamos, digo yo, ¿verdad? De apoyo, pero no para hacer un diagnóstico. La eritrosedimentación mide la velocidad con la que sedimentan, pues se van acomodando, por decirlo así, decantando, cayendo los glóbulos rojos de la sangre provenientes de una muestra de plasma sanguíneo. En el caso, le puse yo aquí, de una muestra sanguínea con ELTA, ¿verdad? Pero el anticoagulante vamos a ver que varía de acuerdo al método que se utiliza. En este caso, mejor esperemos a ver qué decimos del anticoagulante utilizado para la prueba que nosotros vamos a realizar. Estos, como dice aquí, mide la velocidad con la que se sedimentan los glóbulos rojos en un periodo determinado de tiempo. Generalmente los dejamos 1 hora. Ya vamos a ver cuál es el procedimiento, que más de alguno lo debe de conocer. La velocidad de sedimentación o de eritrosedimentación, pues sí, ahora, como les digo, le ayuda mucho al médico a sellar un diagnóstico, a controlar la evolución de una enfermedad, más que todo cuando son determinados procesos inflamatorios. Y ya vamos a ver, porque dice que es útil al evaluar fiebres que no tienen una causa definida, algunos tipos de infecciones, inflamaciones, como veíamos aquí, enfermedades inflamatorias, ¿verdad? Para el caso arteritis de células gigantes, que es complicado, ¿verdad? Polimialgias reumáticas, artritis reumatoide, o sea, no es una prueba que se haga de rutina, de hecho que no. ¿Controla el efecto de un tratamiento? Sí, se la pueden indicar, el médico le indica todo lo que le pueda favorecer para hacer un diagnóstico. Se complementa con una proteína C reactiva, definitivamente, y esto ahora es así. Les decía de que antes solamente le indicaban bueno, también que le hagan una eritrosedimentación. Le ayudaba, por supuesto, al médico, ¿verdad? Para ver si realmente lo que el paciente le decía, que sentía, ¿verdad? Era de tipo inflamatorio, infeccioso, ¿verdad? Para hacer una evaluación a los signos, síntomas del paciente. Ahora no. Ahora ustedes ven que aún en la pandemia, ahora le incluyen la proteína C reactiva, que también ahora yo veo que la confunden mucho con la PCR, porque antes así se le llamaba. PCR decíamos nosotros, proteína C reactiva, pero no, como ahora es la prueba diagnóstica, ¿verdad? Para COVID. Entonces, pero sí ahora la dejan. Incluso
la incluyen, fíjense, en el perfil reumatoideo. Se la dejan ahora, como no dejan a veces, los médicos no dejan pruebas así al azar, o cuando tienen ahí su hoja de solicitud de exámenes, son marcan, marcan y marcan, pero también hay perfiles y tanto la eritrosedimentación como la proteína C reactiva, ahora se complementan las dos. Una le dice que sí, hay un proceso, póngale en este caso inflamatorio, y le dejan la proteína C reactiva para confirmar y hacer un diagnóstico más preciso. Entonces también, como les digo, no solo las pruebas así marcadas individualmente en las hojas, sino que muchas veces los laboratorios ofrecen perfiles, en este caso estas pruebas en el perfil reumatoideo. Ahí lo dejan incluyendo a otras pruebas que le dan todavía más peso al médico para hacer el diagnóstico. Entonces aquí dice que se fundamenta en la tendencia de los eritrocitos a agregarse y formar pilas de moneda. A esta, la formación, la agregación de eritrocitos y la formación de pilas, porque van cayendo, hemos dicho de que por ahí mencionábamos y vamos a ver el proceso de caída que tienen los glóbulos rojos al estar en un tubo y caer verticalmente, ¿verdad? A eso va formando pilas, un glóbulo encima de otro, pilas de moneda se le llama. A esto se le conoce como fenómeno de Rouleau. Fenómeno de Rouleau. Ya lo vamos a ver más adelante. La utilidad de la velocidad de eritrosedimentación, pues sí, es evaluar la fiebre sin causa aparente, ya dijimos, ya lo habíamos mencionado. Algunos tipos de artritis, si son inflamaciones y síntomas que afectan los músculos. Confirmar un diagnóstico de ciertas afecciones, incluidas las siguientes. Hablamos de arteritis, de células gigantes, que decíamos son más complicadas, menos conocidas en nuestro medio, sobre todo. Polimialgias reumáticas, artritis reumatoide, que sí son más frecuentes en nuestra población. Otra de las utilidades de la eritrosedimentación es determinar la gravedad de la respuesta inflamatoria y controlar el efecto del tratamiento. Y además que debido a que el análisis que se hace de la velocidad de sedimentación no puede determinar el problema que está provocando la inflamación en el organismo, generalmente, dice aquí, va acompañado de otros análisis de sangre, como les acabo de decir. Agregar, ellos incluyen para confirmar o para complementar la prueba de la proteína C reactiva. Ahora la indican junto. Como les digo, puede ir también dentro de las dos, pueden ir para reforzar más el diagnóstico al paciente, entonces se incluye también en el perfil, en este caso en el perfil reumatoideo, o en otros casos, ¿verdad? Como decíamos, en el caso para poder para descartar incluso las pruebas de laboratorio para descartar cuando sospechan COVID, ¿verdad? Para el COVID-19, por ejemplo. Y los médicos se ven donde hay ahora, más ahora que hay tantos signos, síntomas tan atípicos, ¿verdad? En cuanto a la enfermedad. Entonces, pues, para poder más o menos estar orientados y dar orientación al diagnóstico del paciente, los médicos también están incluyendo esta prueba de eritrosedimentación más la proteína C reactiva. Este es el fenómeno de Rouleau. Este se refiere a que los eritrocitos van cayendo cara a cara, formando pilas de moneda.
y su forma bicóncava, ¿verdad? Normalmente, sabemos su forma, y van cayendo, acomodándose, favoreciendo ese paquete, esa pila que nosotros le llamamos. Cuando veamos más ahorita que hablemos del procedimiento de la prueba, vamos a ver cómo es que se hace en el laboratorio. Entonces ahí, cuando nosotros dejamos esa muestra en el tubo, vamos a medir la eritrosedimentación, entonces ahí se va a ver esa caída, esa formación de pilas de moneda, se va haciendo en 3 partes. Como la eritrosedimentación se deja 1 hora, usted tiene que estar atento de que a la hora medir, ¿verdad?, la caída que tuvieron esos glóbulos rojos en 1 hora, porque eso se reporta en esas unidades, en milímetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted monta la prueba? Como decimos, ¿verdad? Al principio usted ve que poquito a poco, si tiene curiosidad, hágalo, ¿verdad? Poco a poco, va cayendo los glóbulos rojos. Después, como que bajan un poquito más rápido y al final, pues, la concentración y el empaquetamiento y ahí, en 1 hora, usted puede apreciar estos tres momentos en sí de la caída de los glóbulos rojos. Factores que afectan este fenómeno: factores celulares, factores plasmáticos. ¿Ah? Hay factores que influyen, vamos a ver ahorita. Vamos a ver si las células son grandes, pues tienen que caer en diferente velocidad. Si son más pequeñitos, si están deformes, o sea, y si son plasmáticos, tanto que a ustedes ya conocen cuánto no tienen los glóbulos rojos, componentes dentro de los glóbulos rojos, por mencionar las proteínas, ¿verdad? Que también hay alteración en estos casos, pues también esto va a desfavorecer que los glóbulos rojos caigan normalmente, cayéndose unos sobre otros, formando las pilas de moneda. Entonces, factores que intervienen en la velocidad de eritrosedimentación, como hemos dicho ahí, celulares, plasmáticos, y también hay otro tipo de factores ajenos a la muestra de sangre, como son la temperatura, la destrucción de los glóbulos rojos, hemólisis, uso de material adecuado, tiempo de obtención de la muestra, ¿verdad? Factores ajenos también podemos mencionar, influye mucho ¿cómo les diré? El que el tubo, ¿verdad?, quede en completo, en soporte, ya lo vamos a ver, en soportes en donde donde favorece mucho lo vertical que quede ese tubo para que caigan ellos libremente. Eso también influye mucho. Vamos a ver. Bueno, si hablamos de factores celulares que dificultan este fenómeno de caída libre, entonces estos factores celulares pueden ser por la forma de los glóbulos rojos, por el tamaño de los glóbulos rojos o por el número también de recuento. Forma, tamaño y número. En cuanto a la forma, la velocidad de eritrosedimentación está elevada en sangre arterial por el CO2. El CO2 se vuelve redondito el glóbulo rojo. Y entonces no permite, porque como hemos dicho, que ellos se van acomodando por esa forma bicóncava que tiene el glóbulo rojo. Vemos que tiene el glóbulo rojo. Entonces, en casos de sangre arterial, pues sí. Forma. Aumento de la temperatura de la muestra de la sangre, cosa que hemos hablado y se ha insistido desde la toma de muestra de sangre. El ambiente del laboratorio tiene que ser diferente.
El ambiente físico, el espacio físico debe de ser adecuado para todo tipo de muestra que nosotros vayamos a trabajar en el laboratorio. Y por supuesto, el mantener el torniquete que hemos hablado de estasis venosa, ¿verdad? Eso pues entonces cuando hay cambios en la forma, de los glóbulos rojos, que lo vamos a ver en los extendidos de sangre, entonces ahí vamos a ver que la forma de los glóbulos rojos son grandes, las formas son, ¿cómo es? Pueden ser pequeñitos, pueden ser grandes, pueden ser anormalidades en su membrana, los vamos a ver diferentes, entonces eso se le conoce como poiquilocitosis. Y en cuanto al tamaño, microeritrocitos, ya lo mencionábamos, cuando los valores de la velocidad de eritrosedimentación son por debajo de los valores normales. Macroeritrocitos, cuando los valores son arriba, cuando los resultados son arriba de los valores normales. Cuando hay diferentes formas de tamaño, entonces lo reportamos como anisocitosis. Y cuando hay variaciones celulares en cuanto al número, ¿verdad? Mayor número se quedaron en blanco las flechitas, un mayor número de eritrocitos, o cuando hay un mayor o menor número de eritrocitos, ahí depende, ¿verdad? Si es un menor número de eritrocitos sería una anemia. Y en los casos de anemia, los valores son por arriba de los valores normales en la velocidad de eritrosedimentación. Aquí esto sí hay que corregir. En cuanto al número, el mayor número de eritrocitos, aquí tendría que ser menor número de eritrocitos, corresponden a una anemia. Y si hay una anemia, hay una mayor velocidad de eritrosedimentación. Hay menos glóbulos rojos, caen más rápido. Ahí hay que corregirlo. Si no lo recuerdan, me lo dicen y yo se los aclaro. Ahí están las flechitas, miren. Pero ahí sí, aquí hay un error. Aquí hay un error. En cuanto a los factores plasmáticos, pues sí, aquí uno de los componentes que dijimos que tenían los glóbulos rojos eran proteínas, ¿verdad? Proteínas plasmáticas, como el fibrinógeno, las albúminas, las globulinas. Las globulinas, están las globulinas alfa, que tienen un efecto acelerante, las globulinas gamma, las alfa, que acelera los procesos inflamatorios, las neoplasias, los procesos de neoplasias hepáticas, la cirrosis, en el caso siempre del hepatocito, pues también, ¿verdad? Factores plasmáticos, entonces son muy importantes las proteínas y no las globulinas, como proteínas plasmáticas. Como factores plasmáticos importantes, decíamos anteriormente, las proteínas, el fibrinógeno, las globulinas. Sí, se describe, porque esto está descrito, que las albúminas poseen un escaso efecto sobre la velocidad de eritrosedimentación, porque las proteínas, como la albúmina, tienden a disminuir la carga electrostática de la membrana de los hematíes. Dijimos que estas cargas así negativas es lo que permiten que ellos fluyan, que no se agreguen, ¿verdad? Que no se agreguen, porque ha bajado su carga negativa, la mantiene. Entonces, las proteínas disminuyen la carga electrostática de la membrana de los hematíes, disminuyendo la repulsión entre ellos y favoreciendo la agregación. En este caso, son las albúminas las responsables como factores plasmáticos, ¿verdad? De que haya variaciones, ¿verdad? En lo que es los resultados que se obtienen en la velocidad de eritrosedimentación.
Factores físicos podemos mencionar, sobre todo la morfología de los eritrocitos. Y como dijimos, la morfología, pues, de acuerdo al volumen corpuscular medio, que ya lo hemos definido, observándose que a mayor tamaño de los glóbulos rojos, mayor velocidad de eritrosedimentación. Ya decíamos que son, pues, por eso son factores que influyen. Si los glóbulos rojos son de mayor tamaño, pues les cuesta más caer. Si son más pequeñitos, pues entonces caen más rápido. Factores ajenos a la sangre, bueno, la temperatura, hemólisis, tiempo transcurrido de la extracción de muestra, creo que ya lo habíamos mencionado. Factores de cuidados, como limpieza de material, que eso no tiene ningún problema, ¿verdad? Porque ahora todo se ocupa como material estéril descartable. Inflamaciones, mencionan aquí, uno de los efectos sistémicos que tiene el proceso inflamatorio es un aumento de la velocidad de eritrosedimentación. Bueno, los métodos para medir. En cuanto al método que más se utiliza, ¿verdad? Dando en especial lugar a los aparatos automatizados, el método de medición es el método de Winthrop, el que más se utiliza. Aquí les presenté allá al inicio, les presenté los tubos de Winthrop, que son muy especiales por su escala que tienen. Ellos están diseñados, ¿verdad? En escalas de arriba para abajo, de abajo para arriba. Y se necesita, para poder montar la muestra, agujas de Winthrop, que son muy grandes, y un soporte importante. El procedimiento es que llenan el tubo de Winthrop. No es fácil tampoco, porque no hay que formarle burbujas, porque tienen que llenar el tubo de Winthrop desde abajo hasta arriba con una aguja. Por eso son agujas de Winthrop especiales, tienen ¿cómo le diré? Son bien largas, son largas. Y entonces te tiene que dejar la muestra desde el fondo del tubo hasta llegar a la marca de cero. Desde el fondo, lo dejas justito en la marca de cero. Fíjese bien, aquí sí está bueno esto de ETA. En el método de Winthrop, ¿verdad? Se utiliza anticoagulante ETA. Bueno, además se coloca verticalmente, ya usted ha llenado su tubo, coloca verticalmente en el soporte, que son especiales, y lo deja por 1 hora. Los resultados, después de leer directamente en el tubo, de arriba hacia abajo, porque dijimos que lo dejamos a la marca de cero, se reporta tanto que bajó, ¿verdad? Lo que midió ahí, en milímetros por hora. Estos son el material, los tubos de Winthrop, el soporte de Winthrop, y aquí tienen unos ejemplos, ¿verdad? Unos ejemplos en donde tienen, ¿verdad? En este caso, pues creo que no corresponde a la eritrosedimentación, pero en este sí. Por ejemplo, aquí se llevó la sangre desde el fondo hasta la marca de cero. Aquí sí lo podemos ver claro, porque estos creo que representan otras situaciones, pero aquí sí. Ustedes montaron su muestra, dejando la sangre subiendo con la aguja de Winthrop y lo llevan a la marca de cero. Al cabo de 1 hora, bajó hasta acá. Ustedes toman hasta acá cuánto bajó. En este caso quizás sería, digamos, 19, y se reporta 19 milímetros en 1 hora. 19 milímetros por hora. Digamos.
Factores de error. Factores de error por exceso de anticoagulantes, porque alteran el potencial Z, y ustedes lo conocen muy bien, ¿qué es esto? El mal llenado del tubo, porque le dije, debe de tener cuidado de no formar burbujas. La hemólisis disminuye el número de eritrocitos y altera la velocidad de eritrosedimentación, la temperatura igual, ¿verdad? La temperatura es uno de los factores que hemoliza las células. Eso es de verdad. La inclinación de los tubos. ¿Por qué? Porque si usted lo deja, esos soportes tienen que, incluso hay unos, los antiguos eran unos soportes bien especiales que incluso tenían unos, en la base tenían, digamos así, tres patitas, digamos, ¿verdad? Esas podían regularse de tal forma que usted los pusiera en cualquier superficie, pero podía usted llegar, había una burbuja que le indicaba que ahí ese soporte estaba bien nivelado. O sea, y ponía sus tubos, ¿verdad?, completamente verticales. Ahora también hay, ¿verdad? Pero debe tener usted el cuidado de que su tubo esté completamente vertical. Porque uno de los factores de error es la inclinación de los tubos, porque pues, bajan los glóbulos rojos con mayor facilidad. Y aquí tenemos, ¿verdad? Es igual. Lo que baja, igual a lo que el plasma sube. En cuando hay ¿cómo decíamos a bueno, estos son cuando son glóbulos rojos, digamos acá, son glóbulos rojos grandes. Aquí cuando hay diferentes formas, igual acá, ¿verdad? Miren cómo varía la caída de los glóbulos rojos. Bueno, se corrige el hematócrito en el caso del método de Winthrop, fíjense bien, se corrige cuando el hematócrito es menor del 40%. Hay laboratorios que de una sola vez hacen la corrección, pero de lo contrario, pues así, reportan la eritrosedimentación y lo mejor es corregirlo cuando se corrige, cuando el hematócrito es menor de 40%. Tomando para Winthrop una como tabla, que ya la vamos a ver, en donde se trabaja con valores de hematócrito de 42% para las mujeres y 47% para los hombres. Se corrige en esta tabla de Winthrop y Landsberg, que es esta que vamos a ver acá. Tabla de corrección de Winthrop y Landsberg para corregir la eritrosedimentación. Entonces tienen aquí, se reporta sin corregir y, ¿verdad?, queda criterio. Yo creo que todos los laboratorios la corrigen porque no son determinaciones que se hacen a diario, aunque ahora vemos que sí. Y se reporta corregida cuando hay anemias, ¿verdad? Cuando hay anemias, cuando el hematócrito está por debajo de los valores que ya mencionamos, cuáles son los que se toman en cuenta en esta tabla, en este método de Winthrop, ¿verdad? Y aquí está, miren, hematócrito. Por eso es que la tabla ya trae acá incorporado lo que corresponde a un hematócrito de mujer, a un hematócrito de hombre. 42 dijimos más o menos para mujer, ¿verdad? 47% más dijimos para hombre. Entonces, aquí va lo de hematócrito. Aquí va lo que bajó en el tubo de Winthrop. Entonces, lo que se tiene que hacer, si es una mujer, va a corregir porque su hematócrito está por debajo de los valores normales, hay una anemia, ¿verdad? O que le digan que le corrija esos valores. No me haga caso que tenga anemia porque puede ser de que el hematócrito esté normal y haya bajado
por alguna razón bajaron esos glóbulos rojos, ¿verdad? Ahí la ociosidad del médico. Entonces usted le dan lo que bajaron los glóbulos rojos. Entonces, ¿cuál va a ser la corregida? La usted baja, digamos que aquí se cortaron, usted baja, baja, baja. Y en el lado derecho, usted va a tener acá cuánto es lo que va a reportar. Dice bien, hematócrito, lo que bajó, ¿verdad? Lo que bajaron los glóbulos rojos, se corrige dependiendo si es el hematócrito, menos del hematócrito que tiene una mujer, si es muestra de mujer, o de menos de los valores normales. Dijimos que para este método los valores los mantienen de 42% y en el caso de los hombres de 47%. Y lo corrige usted ploteando hematócrito con lo que bajó, lo extrapola hacia la derecha y ese es el valor de la eritrosedimentación corregida. Los rangos normales de la eritrosedimentación pues son así. Normal para mujeres de 0 a 20 y de hombres de 0 a 10. Y las unidades en que se reporta pues son milímetros por hora. ¿Cómo la clasifican? También es importante. Ligeramente aumentada cuando los valores están hasta 15, los resultados están hasta 15 milímetros por hora. Acelerada, muy acelerada, intensamente acelerada, lo cual significa mucho para el médico, pues porque de ahí depende, ¿verdad? Lo que complemente con otras pruebas y de la que hemos mencionado, pues la proteína C reactiva. Porque acuérdense que con eso ellos no hacen diagnóstico, sino que ellos confirman un diagnóstico, pero apoyados en otras determinaciones. Ventajas. El método de Winthrop es, digamos que es sencillo, es de bajo costo, como no lo hacen de rutina, pues sí, un tubo de Winthrop. Hay tubos de Winthrop ahora, estaban los originales que eran de un vidrio mucho más grueso, eran las agujas de Winthrop también, no sé si ahora pues, hay diferentes, pero tubos de Winthrop sí hemos llegado a conocer como que los han hecho un poquito menos costosos, más baratos, pero sí son diferentes. E incluso la escala que presentan es bastante, ¿cómo les diré? Es bastante, fácilmente se despinta. Y no son tan gruesos, son más delgados, son mucho más delgados. Y como lo que va ahí no es el volumen ni la cantidad, sino que la caída que tienen los glóbulos rojos, ¿verdad? No hay problema. Requiere, dice, más o menos 1 mililitro de muestra de sangre. Esto es apreciado. Sinceramente no es así que con 1 mililitro va a llenar un tubo de Winthrop, no. Después de leer la muestra, puede centrifugarse y determinar el hematócrito. Por eso es que por allá en el hematócrito decíamos que también se puede, y ahí fue donde les enseñé, ahí les presenté a los tubos de Winthrop, porque una vez, después de 1 hora de haber usted leído la eritrosedimentación, lo lleva a la macrocentrifuga, lo centrifuga y puede leer el hematócrito de ese paciente. ¿Por qué? Por eso precisamente, porque como lleva doble escala, una le sirve para la caída de los glóbulos rojos, que es la velocidad de eritrosedimentación, y la otra, después de centrifugar, en la otra escala puede leer perfectamente el hematócrito del paciente. Aquí creo que se desconfiguró también, ¿verdad?
porque aquí dice, después de leer la muestra, puede centrifugarse y determinar el hematócrito con lectura del paquete globular. Aquí se desconfigura. Otra de las ventajas es que con el plasma sobrenadante se pueden realizar determinaciones. Si va a hacer determinaciones, en este caso que mencionan aquí de bilirrubina, lo puede hacer perfectamente con ese plasma que le quedó en la parte superior, ¿verdad? Después de centrifugar. Con la capa de células blancas puede hacer fractis y colorearlos también. Ahí es de sacarle el mayor provecho. Pero como cuando le piden una eritrosedimentación, no necesariamente van incluidos análisis bioquímicos, ¿verdad? Para este caso, ¿verdad? Otro tipo de análisis. Entonces, pues sí, pero se puede realizar. Incluso esto, hacer frotis coloreados de células blancas también. Para este caso ya tenemos nosotros el extendido de sangre para hacer nuestra fórmula diferencial. Muy rara vez se ocupa esas células blancas que quedaron después de centrifugar el tubo de Winter. Bueno, hay otro método más actualizado, es el método de Westergren. Este método se extrae sangre venosa, ¿verdad? Igual, se mezcla con anticoagulante, nada más que para Westergren se utiliza el citrato de sodio al 3.8% en una determinada proporción, ¿verdad? De 1 a 4. Por lo general, ¿verdad? Los métodos debemos de tener un inserto que nos indique todo esto, porque acuérdense que vamos a ver con las pruebas de coagulación se ocupa el citrato de sodio y ya lo mencionamos en anticoagulantes. En hematología, lo de rutina con esta y estos para las pruebas de coagulación. Pero aquí para este método, pues ahí recomiendan, o es lo ideal, ocupar citrato de sodio al 3.8%. Se recomienda realizar la determinación dentro de las 2 horas posteriores a la extracción de la muestra. Por supuesto que usted no va a esperar hasta que, ¿verdad? Sino que a usted le interesa pues dar esos resultados. Y al médico más todavía, porque debe tener esos resultados. A veces hasta le están hablando a usted en el laboratorio a ver si ya está el resultado de la muestra. Entonces sí. Cargar una pipeta de Westergren y en el momento, este es el procedimiento. Se carga una pipeta de Westergren y en el momento de llegar a la marca de 0, pone en marcha el cronómetro. Y se asegura que la pipeta está en posición también, está bien en vertical, tiene sus soportes especiales, sus pipetas, en este caso no son agujas, son pipetas especiales, su soporte especial, sus vasitos especiales, ¿verdad? Ya lo vamos a ver por ahí, en una posición a 90 grados respecto a la superficie, sea vertical, exenta de vibraciones o cualquier factor que modifique el apoyo. Cuidados. Después de 1 hora, leen la sedimentación eritrocitaria exactamente igual, la caída de los glóbulos rojos, que también las unidades se reporta en unidades de milímetros por hora. Además que compara los resultados obtenidos con los resultados normales. No se corrige. Aquí no hay tabla, sino que eso es lo que se presenta. Creo que aquí a continuación aquí está. Mire, este es el método de Westergren. Ni tan actual, ni tan reciente, ¿verdad? 1920, el siglo pasado. Se le venden estos cositos, ¿verdad? Donde tiene la muestra. Aquí pone la muestra. Esta es la pipeta, dijimos, ¿verdad? Esta es la pipeta, ¿no? Estos son los soportes, en este caso este es un soporte donde queda completamente vertical y esta es otra forma también, como las casas comerciales le venden y usted escoge lo que mejor le parezca. Tan importante es el procedimiento. Usted llena
llena la pipeta. Estas mismas, ellas ahorita se llenan y llegan hasta cero. Usted las introduce, las pone en su soporte y ya espera una hora. Igual estas. Son diferentes procedimientos, pero con la misma finalidad. Podemos también mencionar enfermedades asociadas a variaciones de la velocidad de eritrosedimentación, elevadas, más de 100 milímetros por hora, en cierto tipo de enfermedades como mieloma múltiple, linfomas, leucemias, anemias severas, en carcinomas, un aumento moderado en enfermedades infecciosas, agudas o crónicas, ya mencionamos, fiebre reumática, en problemas inflamatorios infecciosos, como mencionamos, artritis reumatoide, infarto del miocardio, embarazo ectópico y otras, ¿verdad? Que sirven de soporte, de complemento, de base al médico. Bajas o ceros en policitemias, en eferocitosis, como le decía, ya mencionamos que significa policitemia, eferocitosis también, ¿verdad? Cuando hay defectos de membrana del eritrocito. Algunas consideraciones que las tomamos como notas también hay que tomar en cuenta. La edad, ¿verdad? Varían. Los resultados, arrojados por la eritrosedimentación varían para el caso, después de la menopausa aumentan los niveles de fibrinógeno, ya dijimos que son factores, el fibrinógeno es uno de los factores plasmáticos que influyen en la eritrosedimentación. El sexo, pues en mujeres aumenta por la influencia hormonal, muy diferente. En hombres disminuye por presencia de andrógenos, también hormonas. En embarazo, ¿verdad? Por aumento de proteínas, aumento de plasma. Y en drogas, no sé si hay más. Con algunos medicamentos también puede variar. Perdón, puede variar los valores, los resultados del eritrosedimentación. Preguntas, jovencitos. Bueno. A ver, jovencitos. Ajá.